Hola mis amigos de Latinoamérica. En este video, a muchos pedidos, vamos a hacer los ajustes que hablamos en el video, donde tengo aquí un amplificador de 4 canales, aquí un amplificador monoblock y aquí el procesador de audio Pro 2,4 BT de Tarps de 4 canales que tiene aquí sus controles hechos en el mobile por una aplicación. Entonces, estamos aquí en la aplicación Tarps Pro, donde podemos hacer los ajustes para este sistema que hablamos en el video. Entonces, en primer punto, vamos a hacer el enruteamiento. Entonces, vamos aquí en audio, enruteamiento de audio. Aquí, el canal 1, vamos a poner en A. El canal 2, vamos a poner en B. El canal 3 y 4 en A más B. Exactamente como en el sistema, donde tenemos aquí canal 1 y 2 para los altavoces de puertas, canal 3 y 4 para los altavoces traseros, y aquí para, en el canal 4, el amplificador monoblock para los bajos, ¿ok? Entonces, listo el enruteamiento. Otro punto importante, vamos a hacer el crossover. En el crossover, canal 1 y el canal 2 van a tener el mismo ajuste. Entonces, vamos aquí en canal 1. Vamos a poner aquí, como es para un kit 2 vías, un kit component, donde tiene altavoces de 6 pulgadas, vamos a poner aquí la frecuencia de 80 Hz hasta full. Pero no hay necesidad de armar aquí el filtro low pass, porque quiero el máximo de la performance en las altas frecuencias. Entonces vamos aquí en high pass y vamos a elegir aquí la estructura que quiero para este corte. Aquí puedo usar Butterworth 12 dB o 24 dB o Linkwitz 12 dB o Linkwitz Relay 24 dB. Aquí voy a usar Linkwitz Relay 24 dB. Y listo, tenemos aquí el corte high pass para el canal 1. Vamos a hacer el mismo en el canal 2. El canal 2, vamos aquí en la frecuencia 80 Hz. High pass, Linkwitz Relay 24 dB. Y listo, tenemos los dos de la misma manera con el mismo ajuste. Entonces, canal 1 y canal 2 están listos. Ahora vamos para el canal 3, donde vamos a usar en los altavoces traseros. Aquí, por ejemplo, vamos a tener dos altavoces como 10x9 más grandes que pueden tener un poco más de bajos. Entonces, podemos poner aquí 60 Hz. Y también puede ser triaxiales o forrangos. Entonces, puedo usar aquí la frecuencia a full, su low pass, sin problemas. Entonces, voy aquí solamente en su high pass y armar también Linkwitz Relay 24 dB. Entonces, tenemos una diferencia aquí, 80 Hz. 80 Hz. Y aquí, 60 Hz. ¿Ok? Ahora, vamos al canal 4, donde está el bajo. Entonces, aquí, si es un bajo pequeño, como 8 pulgadas, 10 pulgadas, puedo poner aquí 40 Hz. Si es un bajo más grande, como 12 pulgadas, puedo poner aquí 30 Hz para tener mayor control de su desplazamiento. Pero si es un sistema donde tengo bajos que tienen gran desplazamiento, puedo dejar aquí en off. Pero aquí vamos a usar un ejemplo más común, donde tengo un bajo de 12 pulgadas, entonces 30 Hz, y su low pass en 80 Hz. ¿Ok? Ahora vamos a armar los filtros. En el high pass podemos poner aquí el Linkwitz en Butterworth
12 dB y low pass en Linkfits Relay 24 dB para tenermos el mismo que en los canales frontales. Entonces podemos tener aquí un visual directo de todas las vías. Entonces tenemos aquí el bajo, aquí en verde los altavoces traseros y aquí en azul y rojo el canal 1 y 2 de los altavoces delanteros. ¿Ok? Entonces tenemos listo el crossover. Ahora podemos ver aquí en el ecualizador paramétrico de salida, en el canal 4, que es exactamente del bajo, y podemos hacer aquí un bass boost. ¿De qué manera? Podemos ver aquí en la frecuencia, por ejemplo, 50 Hz. El factor Q de 2,5 y una ganancia de 10 dB. Y listo, tengo aquí un bass boost hecho con 10 dB de ganancia en el bajo. Entonces, muy sencillo hacer los ajustes aquí en el mobile, en la aplicación del procesador de audio Pro 2,4 BT. ¿Ok? Entonces, como vimos, es muy sencillo hacer, usar e instalar los equipos de TARPS, principalmente ahora el procesador de audio Pro 2,4 BT en su sistema de audio. Ah, sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.